Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de la importancia de la lengua escrita. Si deseas leer algo de teoría en función de este tema, puedes dirigirte a las páginas 10 y 11 de tu texto de lengua y literatura. En primer lugar, analicemos algunas características de la lengua oral y escrita. Vamos a ver. La lengua escrita utiliza símbolos gráficos. Es aquello a lo que nosotros llamamos letras, o en algunos casos, algunas representaciones, como podrían ser emoji, gráficos, figuras, dibujos, fotografías o símbolos. Se realiza mediante el canal visual, es decir, para entender el lenguaje escrito, debes verlo. Este lenguaje requiere la lectura y escritura. Esta lectura y escritura de los símbolos gráficos que hemos mencionado anteriormente. Como diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita, es importante aclarar que para hablar basta la conveniencia del momento, es decir, en la situación en la que se presente puedes expresarte de forma oral, mientras que para leer hace falta una meditación intencionada, es decir, tú podrías hablar en cualquier momento. Sin embargo, para leer necesitarás tomar el texto que vas a leer, sentarte y tener alguna situación mucho más cómoda que cuando vas a hablar. El hablar es mucho más espontáneo que leer. Veamos más características. Como lo mencionábamos hace un momento, la comunicación oral es espontánea. Por lo tanto, puede ser modificada, pero no eliminada. Es decir, si tú dices algo, puedes después decir, me equivoqué, o puedes cambiar quizás la idea, pero lo que ya dijiste no puedes eliminarlo. Así que por eso hay que pensar muy bien antes de hablar. La comunicación escrita, por el contrario, es planificada. No es como la comunicación oral. Mientras la comunicación oral puede salir espontánea y ya no puedes eliminarlo, la comunicación escrita se planifica. Cuando vas a escribir una carta, cuando vas a escribir un mensaje de WhatsApp, primero piensas qué es lo que vas a escribir y puedes corregirlo inclusive. De tal forma que quien recibe el texto lee algo mucho más estructurado. Si deseas escribir algo, resultará mucho mejor mientras más tiempo organices en dicho proceso. Algunas diferencias de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Primero, la comunicación oral es inmediata, es decir, lo que tú hablas, la persona que recibe el mensaje lo escucha de inmediato, mientras que la comunicación escrita no lo es. Quizás tú puedes enviar una carta o un WhatsApp y probablemente no lo lean apenas tú lo escribes. Quizás pase unos minutos y de pronto hasta horas. La comunicación oral se da acorde al lugar, a la audiencia y al tiempo. Es decir, si estás en la playa, es muy poco probable que hables de clases. Si estás en la clase, probablemente no hables del cumpleaños al que asististe. La comunicación oral depende de dónde estés, con quién estés y en qué tiempo se maneje. Mientras que la comunicación escrita debe describir de qué estás hablando. Cuando vas a tomar un libro, cuando vas a leer un texto de algún sitio, lo más probable es que te digan en qué sitio, en qué tiempo, en qué hora y con quiénes se dio el hecho que te están describiendo. La comunicación oral es sincrónica, como cuando tenemos clases en vivo. El docente habla y el estudiante escucha en el mismo tiempo. Y es efímera, es decir, a pesar de que podría quedar grabado, lo que ya dijo el profesor pues ya quedó dicho, mientras que la comunicación escrita perdura en el tiempo. Por eso podemos tener acceso a libros que se escribieron hace cientos de años. Y esta comunicación escrita actualmente se utiliza mucho con las nuevas tecnologías. Cuando envías un mensaje por WhatsApp, cuando haces una publicación por Facebook, cuando envías algún comentario por medio de la plataforma educativa que utilizamos. ¿Es importante la lengua escrita en la actualidad? Esta es una pregunta muy interesante para analizar.
En el momento actual, el uso de la tecnología ha hecho que muchas personas cambien algunas expresiones y escriban sin tomar en cuenta algunas normativas ortográficas y gramaticales. Es importante que estas normas no se vayan perdiendo a pesar del uso de la tecnología, pues el escribir bien no debe estar solamente limitado a cuando lo haces por tareas, debería ser una cultura general. En la actualidad puedes tener acceso a poemas, libros, registros históricos y obras literarias escritas hace muchísimo tiempo. Pero también puedes tener acceso a diferentes fuentes de información digitales, como chats, publicaciones o blogs. ¿Tú has escrito alguna vez algo? Claro que sí. ¿Has hecho alguna vez una lista para comprar? Eso es lenguaje escrito. ¿Y una lista de actividades que debes de hacer? ¿Has llevado apuntes de los temas de tu clase? Claro que sí, y te habrás dado cuenta que en el lenguaje escrito es importante tomar en consideración todos los puntos que hemos mencionado anteriormente. Muchísimas gracias.